Alejandro abrió la puerta de su apartamento en Madrid con el corazón latiéndole con fuerza. Solo para encontrar a Diego, el hermano mayor de su mejor amigo Carlos, besando apasionadamente a un desconocido en el sofá. El shock lo paralizó. Pero lo que vino después fue peor. Diego lo miró directamente a los ojos y, en lugar de avergonzarse, le guiñó un ojo con una sonrisa desafiante, como si lo invitara a unirse al secreto. Alejandro retrocedió, cerrando la puerta de golpe. Pero esa imagen se grabó en su mente, desatando una tormenta de confusiones que amenazaba con romper todo lo que había construido en su vida cuidadosamente oculta. Alejandro tenía 25 años y vivía en un pequeño piso en el barrio de Malasaña. Un lugar vibrante lleno de arte callejero y bares alternativos. Pero para él era un refugio donde podía ser él mismo lejos de los ojos juzgadores de su familia conservadora en Sevilla. Trabajaba como diseñador gráfico freelance, pasando horas frente a la pantalla creando campañas para marcas modernas. Pero su verdadera pasión era la fotografía urbana, capturando momentos fugaces de la vida madrileña que nadie más notaba. Carlos, su mejor amigo desde la universidad, compartía el piso con él desde hacía 2 años. Carlos era el típico chico extrovertido, de 25 años también, con un trabajo estable en una agencia de marketing, siempre rodeado de amigos y con una novia intermitente que lo mantenía ocupado los fines de semana. Eran inseparables, como hermanos. Pero Alejandro guardaba un secreto: era gay. Y lo había ocultado a todos, especialmente a Carlos, por miedo a perder esa amistad que era su ancla en la ciudad. Diego llegó una semana antes, pidiendo asilo temporal. Tenía 28 años. Acababa de romper con su novia en Barcelona y necesitaba un lugar para quedarse mientras buscaba trabajo en Madrid. Carlos, siempre el hermano protector, no dudó en ofrecerle el sofá del salón. Diego era alto, con una presencia imponente, cabello negro corto y una barba ligera que le daba un aire misterioso. Trabajaba en el sector inmobiliario, pero su vida parecía un torbellino de mudanzas y relaciones fallidas. Desde el primer día, Alejandro sintió una tensión inexplicable alrededor de él. Diego lo miraba de una forma que lo ponía nervioso, como si viera a través de su fachada. Gracias por dejarme quedarme, Ale, le dijo Diego esa primera noche, con una sonrisa que parecía ocultar algo más. Alejandro asintió, evitando su mirada, y se refugió en su habitación. Pero esa escena en el sofá lo cambió todo. Alejandro no podía dormir esa noche, dando vueltas en la cama mientras las imágenes se repetían en su cabeza. ¿Diego era gay? ¿O bisexual? ¿Y por qué le había guiñado el ojo? Al día siguiente, Carlos salió temprano al trabajo, dejando a Alejandro y Diego solos en el apartamento. Alejandro fingió estar ocupado en la cocina, preparando café. Cuando Diego entró, aún con el cabello revuelto del sueño. Sobre lo de anoche empezó Diego, acercándose demasiado. Alejandro se tensó, pero Diego solo rió suavemente. No es lo que piensas. O quizás sí lo sea. ¿Te molesta? Alejandro negó con la cabeza. Pero su voz tembló al responder: no es asunto mío. Diego se acercó más, su aliento cálido contra el cuello de Alejandro. Pero podría serlo, si quieres. En ese momento, Alejandro sintió un pulso eléctrico, una atracción que había reprimido durante años. Retrocedió, murmurando una excusa y saliendo del apartamento. Caminó por las calles de Madrid,
El sol de mediodía calentando las aceras. Pero su mente era un caos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con el hermano de su mejor amigo? Recordó su infancia en Sevilla, donde su padre, un hombre estricto de la generación franquista, repetía que los hombres de verdad no se desvían. Su madre, devota católica, organizaba misas familiares donde se hablaba de pecado y redención. Alejandro había huido a Madrid para escapar de eso. Pero el peso de la culpa lo seguía. En la universidad, había tenido un par de encuentros discretos. Pero nunca nada serio. Siempre temiendo el rechazo. Carlos era su confidente en todo menos en eso, si lo supiera. ¿Lo miraría diferente? Y ahora Diego, con su confianza arrolladora, amenazaba con desenterrar todo. Esa tarde, Alejandro volvió al piso y encontró a Diego solo, leyendo un libro en el balcón. Tenemos que hablar, dijo Alejandro, sentándose frente a él. Diego dejó el libro y lo miró con intensidad. Sé que eres como yo, murmuró Diego. Lo vi en tus ojos desde el primer día. Alejandro se quedó helado. ¿Cómo? Diego sonrió. ¿Instinto? ¿Y anoche? Tu reacción no fue de disgusto. Fue de curiosidad. Alejandro negó. Pero Diego insistió, no te estoy presionando. Pero si quieres explorar. Aquí estoy. En un impulso. Alejandro se inclinó y lo besó. Fue un beso breve, cargado de años de represión. Pero Diego lo correspondió con gentileza, sin forzar nada. Se separaron. Y Alejandro sintió una mezcla de euforia y terror. Esto no puede pasar, dijo, levantándose. Diego asintió. Lo que tú digas. Los días siguientes fueron una tortura. Carlos notó la tensión, pero la atribuyó al estrés del trabajo. Diego es un poco intenso, ¿verdad?, comentó una noche durante la cena. Alejandro forzó una risa, pero por dentro se debatía. Empezaron a verse a escondidas, un roce en la cocina, una mirada prolongada en el salón. Diego le contaba su historia, había salido del armario en Barcelona. Pero su familia, especialmente su padre, lo había rechazado temporalmente. Carlos no lo sabe todo, confesó Diego. Le dije que rompí con mi novia. Pero era un novio. Alejandro se sintió identificado. Pero el miedo crecía. ¿Y si Carlos los descubría? ¿Valía la pena el riesgo? Una noche, mientras Carlos salía con amigos, Diego y Alejandro se quedaron solos. Hablaron durante horas, compartiendo sueños y miedos. Diego tocó su mano. Y esta vez Alejandro no se apartó. Se besaron de nuevo. Más profundamente. Pero se detuvieron ahí, respetando los límites invisibles. Alejandro se sentía vivo por primera vez. Pero al amanecer, la realidad golpeó, esto era una traición a Carlos. Decidió poner distancia, ignorando los mensajes de Diego. Pero el secreto ya había echado raíces. Y el conflicto interno lo consumía. ¿Cuánto tiempo podría resistir antes de que todo explotara? Alejandro evitó a Diego durante los siguientes días, saliendo temprano y volviendo tarde, usando el trabajo como excusa. Pero el apartamento era pequeño. Y las colisiones inevitables. Una mañana, mientras se cepillaba los dientes, Diego entró al baño y lo acorraló contra el lavabo.
No puedes ignorarme para siempre, susurró. Alejandro lo empujó suavemente. Esto es un error. Carlos es mi amigo. Diego suspiró. Y mi hermano. Pero lo que sentimos no es un error. Alejandro salió del baño. Pero las palabras resonaron en su cabeza todo el día. En el trabajo, Alejandro se distraía constantemente. Su jefe notó su falta de concentración y le dio una advertencia. Necesitas enfocarte. Ale. Pero ¿cómo enfocarse cuando su vida se desmoronaba? Pensaba en su familia, si se enteraban. Lo repudiarían. En Sevilla. Los chismes corrían rápido. Y un primo lejano había sido expulsado de casa por algo similar. La sociedad española había avanzado. Con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero en círculos conservadores, el estigma persistía. Alejandro recordaba las manifestaciones contra el orgullo en Madrid, donde grupos ultracatólicos gritaban consignas de odio. ¿Estaba listo para enfrentar eso? Carlos empezó a sospechar. Una noche, durante una cena improvisada con pizza, notó las miradas evasivas. ¿Qué pasa entre vosotros dos? Parecéis gatos en un saco. Diego rió. Nada. ¿Hermanito? Solo ajustándonos al espacio. Alejandro cambió de tema. Pero Carlos no se convenció. Más tarde. Solo con Alejandro. Insistió, si Diego te molesta. Dímelo. Es mi hermano. Pero tú eres mi amigo. Alejandro sintió una punzada de culpa. No es nada, mintió. Pero la mentira pesaba como una losa. Diego no se rindió. Envió mensajes, hablemos. No podemos fingir que no pasa nada. Alejandro borró los mensajes. Pero una noche, después de un día agotador, cedió. Se encontraron en un parque cercano, bajo las luces de las farolas. Esto me está matando, admitió Alejandro. Diego lo abrazó. A mí también. Pero negarlo es peor. Se besaron bajo la luna. Un beso cargado de desesperación. Alejandro se sintió liberado. Pero al volver al piso, el terror regresó. ¿Y si alguien los había visto? La relación se intensificó en secreto. Robaban momentos, un paseo por el Retiro fingiendo ser amigos. Una cena en un restaurante discreto. Diego compartía sus batallas, en Barcelona. Había perdido amigos al salir del armario. Y su ex lo había dejado por la presión familiar. Pero valió la pena ser auténtico, decía. Alejandro envidiaba esa valentía. Él aún se ocultaba, mintiendo a su madre en las llamadas semanales. Sí. Mamá. ¿Todo bien? No. No hay novia. Cada mentira era un clavo en su conciencia. El conflicto moral crecía. ¿Era justo traicionar a Carlos? Diego argumentaba, no lo traicionamos si no lo herimos. Pero Alejandro sabía que era una ilusión. Una tarde, Carlos llegó temprano y los encontró sentados demasiado cerca en el sofá. ¿Qué hacéis?, preguntó, frunciendo el ceño. Diego se apartó. Charlando. Carlos asintió. Pero sus ojos se entrecerraron. Esa noche, Alejandro no pudo dormir, debatiendo si confesar. Al día siguiente, Diego propuso, deberíamos decírselo. Alejandro negó.
Lo perderé todo. Diego insistió, o ganaremos libertad. La discusión se calentó. Y Alejandro salió furioso. Caminó por Chueca, el barrio gay de Madrid, viendo parejas abiertas y libres. ¿Por qué él no podía? Pero el miedo lo paralizaba. Carlos confrontó a Diego esa noche. Algo pasa con Ale. ¿Sabes qué? Diego dudó. Pero mintió, estrés laboral. Carlos no creyó. Empezó a observar más, notando los silencios incómodos. Alejandro se sentía atrapado, como en una red que se cerraba. Una semana después, el punto de quiebre llegó. Alejandro y Diego discutieron en la cocina. Voces bajas pero intensas. No puedo más con las mentiras, dijo Diego. Entonces vete, replicó Alejandro. Diego lo besó con fuerza. Y en ese momento, Carlos entró. Los vio. Y su rostro se transformó en shock. ¿Qué coño es esto?, gritó. Alejandro se apartó, pálido. Carlos miró a Diego, mi hermano. ¿Y mi mejor amigo? Diego intentó explicar, Carlos. Escúchame. Pero Carlos salió dando un portazo. Alejandro colapsó en el suelo, llorando. Diego lo consoló, lo superaremos. Pero el daño estaba hecho. Carlos no volvió esa noche. Y los mensajes de Alejandro quedaron sin respuesta. El secreto había explotado. Y ahora enfrentaban las consecuencias. ¿Cómo reparar una amistad rota por el amor prohibido? Carlos no contestó las llamadas durante 2 días. Alejandro y Diego esperaron en el apartamento. La tensión palpable. Esto es mi culpa, murmuró Alejandro. Diego negó, es de ambos. Pero teníamos que ser honestos algún día. Alejandro dudaba. La honestidad tenía un precio alto. Finalmente, Carlos volvió. Con ojeras y expresión dura. Hablemos, dijo, sentándose en la mesa. Alejandro empezó, lo siento. Carlos. No queríamos herirte. Carlos rió amargamente. ¿Herirme? Me habéis mentido en mi cara. Diego intervino, no era por ti. Era por miedo. Carlos miró a su hermano, tú saliste en Barcelona. ¿Por qué no me lo dijiste? Diego bajó la vista, temía tu reacción. Papá y mamá. Carlos suspiró. Soy tu hermano. Te apoyaría. Pero luego miró a Alejandro, pero tú. Eras mi amigo. ¿Cómo pudiste? La conversación duró horas, llena de acusaciones y defensas. Carlos admitió sus prejuicios, no soy homófobo. Pero esto. En mi casa. Con mi hermano. Alejandro explicó su lucha interna. Las presiones familiares. Carlos escuchó. Pero el dolor era evidente. Necesito tiempo, dijo al final, yéndose a su habitación. Los días siguientes fueron incómodos. Carlos evitaba a Diego. Hablaba lo mínimo con Alejandro. El apartamento se sentía como una prisión. Alejandro consideró mudarse. Pero Diego lo disuadió, huir no soluciona nada. En cambio, propuso una cena familiar para confrontar todo. Llamaron a sus padres. Los de Carlos y Diego vivían en Valencia. Conservadores pero no extremistas. La madre de Alejandro en Sevilla. Acordaron un fin de semana en Madrid.
Alejandro temblaba de nervios. No estoy listo, confesó a Diego. Nadie lo está, respondió él, besándolo suavemente. La cena fue en un restaurante neutral. Los padres de Carlos y Diego llegaron primero, el padre, un jubilado serio, la madre, cálida pero tradicional. Saludaron a Alejandro como siempre. Luego llegó la madre de Alejandro, viuda devota. La tensión creció cuando Diego tomó la mano de Alejandro bajo la mesa. Carlos rompió el hielo, hay algo que debemos decir. Explicó la situación con calma. El silencio cayó. El padre de Diego explotó, ¿qué? Mi hijo mayor con un hombre. La madre lloró, pensé que era una fase en Barcelona. La madre de Alejandro se santiguó, hijo. Esto es pecado. ¿Qué diría tu padre? Alejandro defendió, es amor. Mamá. No elijo esto. Pero ella negó, puedes elegir no actuar. La discusión se volvió caótica. Acusaciones de influencia. De fracaso parental. Carlos intervino, apoyadlos. Son familia. Su padre lo miró, tú lo sabías. Carlos admitió, lo descubrí. Y duele. Pero los quiero. La noche terminó en lágrimas y promesas de pensar. Los padres se fueron, dejando un vacío. Alejandro se sintió destrozado. Perdí a mi madre, sollozó. Diego lo abrazó, dale tiempo. Pero el daño era profundo. Carlos. Sorprendentemente. Se acercó, lo siento por mi reacción inicial. Quiero entender. Empezaron a hablar. Reconstruyendo la amistad paso a paso. Sin embargo, la sociedad añadió presión. En el trabajo. Rumores circularon cuando Alejandro mencionó a Diego. Un colega hizo un comentario despectivo, cuidado. No vaya a contagiarse. Alejandro lo confrontó. Pero el incidente lo agotó. Diego enfrentó rechazo en entrevistas laborales, su perfil personal no encaja. Una noche. Un amigo común de Carlos organizó una fiesta. Alejandro y Diego fueron. Tomados de la mano. Algunos felicitaron. Otros murmuraron. Un ex de Carlos. Homófobo. Los insultó, esto es asqueroso. Carlos lo defendió, fuera de aquí. Pero el incidente escaló a una pelea verbal. Y salieron temprano. Alejandro cuestionaba todo, ¿valía la pena el dolor? Diego insistía, sí. Por ser libres. Pero el costo era alto, amistades perdidas. Familia distante. Carlos se convirtió en aliado. Pero el rencor latente persistía. El clímax llegó cuando la madre de Alejandro llamó, vuelve a Sevilla. Podemos curarte, punto. Alejandro rechazó, no necesito cura. Colgó. Llorando. Diego lo consoló. Pero Alejandro explotó, todo esto por ti. Diego se dolió, no es por mí. Es por nosotros. Discutieron. Y Diego se fue temporalmente a un hotel. Solo. Alejandro reflexionó. ¿Era el amor suficiente para soportar el rechazo? Llamó a Carlos, ayúdame. Carlos vino, has sido valiente. No te rindas. Reconciliados. Alejandro buscó a Diego. Diego volvió al apartamento al día siguiente. Con expresión cansada. Lo siento, dijo Alejandro. Abrazándolo. Yo también, respondió Diego. Carlos los vio y sonrió levemente, arregladlo.
Merecéis ser felices. Por primera vez. Los tres hablaron abiertamente. Sin secretos. Carlos admitió, me dolió la traición. No la orientación. Diego explicó, temía perderte. Alejandro compartió sus miedos familiares. La conversación sanó heridas, fortaleciendo sus lazos. Pero los desafíos continuaron. La familia de Diego y Carlos llamó, el padre aceptaba a regañadientes. La madre pedía tiempo. Venid a Valencia, invitaron. Alejandro dudaba. Pero Diego insistió, enfrentémoslo juntos. Viajaron un fin de semana. La recepción fue tensa, conversaciones forzadas. Miradas evasivas. El padre preguntó, ¿por qué no podéis ser normales? Diego respondió, esto es normal para nosotros. La madre cocinó una paella. Símbolo de reconciliación tentativa. Al partir. Hubo abrazos rígidos. Pero un paso adelante. La madre de Alejandro era más dura. Envió cartas llenas de citas bíblicas, urgiendo terapia de conversión. Alejandro respondió, te quiero. Pero no cambiaré. Cortó contacto temporalmente. Dolido pero resuelto. En Madrid. Buscó apoyo en grupos LGBT, reuniones en Chueca donde compartía historias. Conoció a otros con experiencias similares, sintiéndose menos solo. Profesionalmente. Alejandro prosperó. Usó su fotografía para capturar la diversidad madrileña, exponiendo en una galería. Diego consiguió trabajo en una agencia inclusiva. Carlos ascendió. Y su amistad se profundizó. Sin resentimientos. Sin embargo, un giro inesperado llegó. Un primo de Alejandro, enterado por chismes, lo confrontó en una visita sorpresa, estás avergonzando a la familia. Alejandro lo echó, mi vida es mía. Pero el primo filtró la noticia en redes sociales, desatando un torrente de mensajes de odio de conocidos lejanos. Alejandro se sintió expuesto. Vulnerable. Diego lo apoyó, bloquéalos. Somos más fuertes. En una manifestación del orgullo. Caminaron juntos. Banderas arcoíris ondeando. Carlos se unió, mostrando solidaridad. Fue un momento de empoderamiento. Pero también de reflexión, el camino había sido doloroso. Con traiciones y pérdidas. Meses después, la relación de Alejandro y Diego se solidificó. Vivían juntos. Carlos en su propio piso. La familia evolucionaba lentamente, llamadas ocasionales. Visitas tentativas. Alejandro se dio cuenta de que la autenticidad tenía un precio. Pero también recompensas. Mirando atrás, Alejandro pensó en las decisiones, la inicial atracción, la ocultación, la revelación. Cada paso había sido una elección moral, llena de dilemas. ¿Habían hecho lo correcto? El amor prevaleció. Pero las cicatrices permanecieron. Fue justo priorizar el amor personal sobre la lealtad familiar y amistosa. ¿O las mentiras iniciales invalidan todo el proceso?